Ok, voy a seguir acá con el proceso. Si sale alguna duda, bueno, esperemos que nos dé tiempo de poder responderla. Ya Sí, chévere, profe. me queda 20 minutos de batería de la lacto. Ok, entonces, hemos estado hablando de la memoria, cómo de alguna manera la memoria incide en nuestra cotidianidad, no solamente dentro del contexto que estamos viviendo, sino también nosotros como sujetos de un mundo globalizado. Y cómo de alguna manera debemos entender y comprender todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y tener mucho cuidado de poder interpretar y conocer muy bien cuando estamos leyendo algún tipo de información. Eso es muy importante. Pero por supuesto hay un filósofo bien interesante. Lo que pasa que es un esloveno y el apellido pues es complicado nombrarlo. Cuando consigue el nombre específico se lo voy a compartir. Él es uno de los principales críticos fuertes en cuanto a lo que es todo este proceso de la globalización. Claro, lo hace con buen fundamento, no es solamente una crítica destructiva, sino precisamente una crítica totalmente constructiva. Tengo que recordar un poco el nombre. Cuando lo consiga, se lo paso por el grupo. La memoria, por supuesto, también ha entrado dentro de lo que es la investigación psicológica. Los principales exponentes han sido William James y Hernán Ebbinghaus, ¿ok? El primero, propuso precisamente hacer una distinción formal entre la memoria primaria y la memoria secundaria, que es lo que influyó en el modelo de almacenamiento de Atkinson y Shiffrin, que lo vimos anteriormente, como es la memoria sensitiva, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Y Hermann Ebbinghaus, pues fue el pionero en el estudio experimental de la memoria, precisamente al haberse utilizado a sí mismo para estudiar fenómenos básicos tales como la curva de aprendizaje y el olvido e inventar sílabas sin sentido para dicho propósito. Esos son los principales precursores a nivel de la psicología para el estudio de la memoria. Entonces, ¿qué es la memoria para los psicólogos? Precisamente la utilizan para referirse a los diferentes procesos y estructuras implicadas en almacenar experiencia y recuperarla de nuevo, como el esquema que prevemos acá, que anteriormente lo había explicado. Un estímulo externo, existen unos registros sensoriales que se conocen como icónico, ecoico, áctico, gusto, olfato. Luego viene la memoria a corto plazo, que es la huella sensorial que codifica, repasa, crea una estrategia de recuperación. Está la memoria a largo plazo, que es episódica, semántica, perceptual, procedimental. Aquí se dan unos procesos de intercambio. Cuando se recupera, vuelve a la memoria de corto plazo y así sucesivamente. Este es el modelo que desarrollan estos dos psicólogos, ¿ok? Otros definen a la memoria como una actividad mnémica, con lo que es los símbolos, como aquella que nos permite conservar y evocar mentalmente hechos pasados, reconociéndolos como pertenecientes a nuestra experiencia anterior y localizándolos en el tiempo. ¿Cuáles son los diferentes tipos de memoria? Bueno, aquí tenemos la memoria sensorial, que tiene que ver con todos nuestros sentidos. La memoria ecoica tiene que ver precisamente con lo que es la parte de utilizar la parte auditiva, y la memoria icónica, que se estudia sobre todo desde el punto de vista de la fotografía, ¿ok? Que a veces dicen las personas, yo tengo una memoria fotográfica. Bueno, es una memoria icónica. La memoria a corto plazo se forma a partir de aquella memoria sensorial a la que por alguna razón se le prestó atención. La parte de un almacén de la memoria alberga en forma temporal un conjunto limitado de datos. Por lo general son 15 o 18 segundos y decae entonces rápidamente. Y la memoria a largo plazo existen dos, la declarativa y la no declarativa. Dentro de la declarativa tenemos la episódica, semántica y espacial, que tiene que ver con el aprendizaje explícito, y la memoria procedimental con el aprendizaje implícito, habituación, sensibilización, condicionamiento. Este sobre todo tiene que ver con lo que está externo, fuera del hombre, y esto con la parte interna del hombre, de cómo él procede o los procesos de aprendizaje. ¿Ok? Otro elemento importante, precisamente, y de lo que habíamos estado hablando, es la cultura del recuerdo. ¿Qué es la cultura del recuerdo? Son la forma en que las sociedades y los individuos recuerdan, interpretan y transmiten su pasado. Se refiere sobre todo a las prácticas, valores y creencias compartidas que dan forma a la
forma precisamente en que nos relacionamos con la memoria colectiva. Es decir, que la cultura del recuerdo está totalmente relacionada con lo que es la memoria de recuerdo. ¿Cuáles son los elementos claves de esta cultura? Formas de recordar, interpretaciones del pasado y transmisión de memoria, que es totalmente con el aspecto cultural de lo cual nosotros hemos conversado. ¿Y cuál es la importancia de la cultura del recuerdo? Nos ayuda a lo que es a la identidad, nos ayuda a poder a entender la justicia social y, por supuesto, la prevención de conflictos. Estos tres elementos totalmente importantes para lo que nosotros estábamos discutiendo hace rato. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en el Medio Oriente? ¿Por qué no se puede prevenir el conflicto? Porque precisamente no hay un reconocimiento cultural de lo que allí existe, ¿sí? Y sobre todo desde el punto de vista de los pueblos semitas, a través de la historia que se conoce desde el Antiguo Testamento, nunca han sido un pueblo con una tierra, han sido nómadas, pero a través de la tierra prometida dada por Dios, ellos identificaron, sobre todo Moisés, fue el que identificó que la parte de Jerusalén, Israel, era la tierra prometida. Y ahí fue donde precisamente se estableció el pueblo semita, pero sin respetar, por ejemplo, la cultura que existía en ese momento, que eran los fenicios, de donde precisamente son los antecesores de los palestinos. Entonces allí se da toda una serie de elementos y es precisamente a partir de esto de que no existe o no se respeta esa cultura del recuerdo. Pero claro está, los judíos pues seguían nosotros lo llamamos Antiguo Testamento, ellos lo llaman el Torá, precisamente porque es lo que explica la historia del pueblo judío y ellos creen que tienen derecho a ello. Ya se me va a acabar la batería. Ya me está diciendo la batería se está agotando. Y la última parte que tiene que ver con los mitos pues simplemente son narraciones que tiene por función explicar el mundo y su funcionamiento. Y en los mitos pues necesita un narrador, un personaje, un tiempo y espacio y una acción. Y los mitos precisamente es lo que se pasa de generación en generación, que es lo que estamos hablando de las culturas precisamente indígenas, ¿sí? Igualmente, dentro de nuestros pueblos también existen ciertos mitos y los cuales se transmiten de una a otra. Aquí tienen ustedes una definición de lo que es un mito y la característica que presenta un mito. ¿Sí? Sobre todo, los mitos es una verdad, aunque sea simbólica, pero le pertenece a un pueblo y es la manera como el pueblo puede entender y comprender las circunstancias naturales y sociales que sucedan a su alrededor. Y la característica del mito, pues simplemente se habla siempre de elementos totalmente divinos. Todo lo que es la naturaleza se trata de divinizar, igualmente se trata de humanizar a los dioses, en este caso, ¿sí? Bueno, ahí se lo dejo a ustedes para que ustedes lo lean y bueno, eso era lo que le quería mostrar en cuanto a esta segunda parte de la historia de las mentalidades que tiene que ver con las memorias colectivas y que nos ha traído, por supuesto, un proceso de reflexión entre las realidades que vivimos cotidianamente. ¿Alguna pregunta o alguna duda antes que se me apague la lacto? Me quedan 5 minutos. Pues, profe, del contenido, al menos a mí no me surge ninguna pregunta, pero más por nuestros compañeros, porque ajá, la luz jodió a más de uno, y me disculpa el coloquialismo, Ujú. pero ¿qué se les puede avisar a ellos para la defensa? ¿Qué les decimos? Bueno, yo primero estos videos yo los subo a YouTube y los cuelgo en el Classroom para que ellos vean la clase. Eso por allí. Ajá. En cuanto a la defensa de sus infografías, tienen que grabarla en YouTube y compartirlas con ustedes, porque a mí, por ejemplo, la explicación que tú hiciste, buenísima, y la que hizo Lexi también, lástima que los demás no la escucharon. Y son elementos sumamente importantes que ellos deben escuchar. Ok. Claro, yo no lo grabé porque lo hicimos por Classroom, precisamente por esta cuestión de los límites que tengo con Zoom. Pero bueno, que ellos hagan sus grabaciones como han hecho dos compañeras y la envíe por el grupo. En cuanto a esta parte, ¿qué es lo que me van a elaborar?
yo lo voy a colgar en el Classroom y es algo muy sencillo. Estuvimos hablando de memoria colectiva, de mito, de cultura, de la relación, de la recuperación de la cultura. Lo importante acá, ¿qué es lo que quiero? Que precisamente ustedes dentro del contexto venezolano rescaten este, una memoria histórica, una memoria cultural y en una sola lámina, partiendo de lo que se explicó, ustedes compartan eso que han descubierto. Un mito de una cultura, alguna leyenda que se tenga, por ejemplo, en el estado Táchira, un hecho histórico que no sea un hecho muy universal, sino más concreto, que ese me llevó a, o participó, o formó parte de un hecho más universal, ¿sí? Van a tener esa libertad. En una sola laminita, un mapa allí conceptual, ustedes presentar ese hecho. Si no hay luz, pues grabarlo y igualmente compartirlo. La idea es que esto que estamos aprendiendo a nivel teórico, pues lo llevemos en la práctica y es una parte práctica, es recuperar precisamente algún mito, alguna leyenda, algún hecho histórico dentro del contexto venezolano que no tenga que ver con esa historiografía universal, que esté vinculado con la memoria, con el rescatar la memoria con lo que es lo que nos mostraron precisamente los pensadores la historia de las mentalidades. Ok, Ok, entendido, profe, profe. gracias. Perfecto. Algo muy sencillo, muy simple. Simplemente, por ejemplo, me interesa la cultura de los barí. ¿Cómo es la organización social de los barí? Y bueno, usted hace una explicación y es una memoria, forma parte de nuestra memoria colectiva. Ujú. Bueno, Que eso me parece que es chisme para preguntarle a la abuela de uno. Sí, cosas así. También, ¿por qué no? Profe, También, tengo una duda. Sí, sí, porque, profe, si le entendí bien yo, quizá incluso el aspecto y más como estamos tratando memoria colectiva, quizá también hasta es de interés tratar cosas que quizá nosotros de forma colectiva hemos como dejado atrás o hemos olvidado. Me exactamente. parece interesante. ¿Alguna Profe, yo tradición tengo una duda. familiar? Ujú. Mm. Dígame, Lexi. Yo cuando estuve trabajando en el periódico, yo fui a realizar una nota de prensa relacionada al mito del que tiene el tachirense con el chorro del indio. Hay muchos Ajá, mitos relacionados a eso, ¿no? Yo tengo una nota de prensa de una persona que entrevisté que me, digamos, echó cuento unas cuantas horas con respecto a eso y pues hice una nota. No sé si podría funcionar para la actividad. Me baso en totalmente. la nota para poder hacer La esto puedes del misterio. utilizar. La puedes Ah, utilizar porque listo, eso es lo gracias. que quiero. Eso es lo que quiero, se rescate esos elementos y es la invitación que nos hacen los pensadores de la historia de las mentalidades. Me parece excelente, Alexis. Ah, bueno, muy bien. Listo, Y, gracias. y, Chévere, transi- profe. y Entonces, transi- así como propiamente es como un rescate, como un indague de alguna tradición, cultura o incluso me imagino un detalle histórico, algo así puede servir. Sí, lo que tú quieras, hasta un hecho familiar, alguna tradición familiar que a lo mejor tú no recuerdes o nunca te la han dicho, también es valedero. Chévere. Voy a llamar a mi abuela. Vale, pues está bien. Bueno, ya se me va a acabar la batería, me queda apenas 3 minutos. Listo, Bueno, profesor. Muchas gracias por muchi- la clase, de verdad. no, gracias a ustedes por de verdad por estar conectados y bueno, espero que compartan estas conversaciones, aunque ellos van a tener allí la información, pero compartan la experiencia con ellos, ¿sí? Muchísimas gracias. Pasen feliz noche. Gracias, Igualmente, profe. profe. Feliz fin de semana. Igualmente, cuídense, pues.